En medio del desierto de Nevada, existe una cueva que permaneció sellada por el miedo durante siglos. No era miedo a la oscuridad, ni a los animales salvajes. Era miedo a lo que vivía dentro. Durante generaciones, los nativos Paiute advirtieron a los colonos blancos, no se acerquen ahí. Esa es la tumba de los Iteca. Según sus leyendas, los Iteca no eran hombres. Eran una raza antigua de gigantes de piel pálida y cabello rojo fuego, caníbales brutales que cazaban a los humanos como si fueran ganado. Los colonos, por supuesto, se rieron. Pensaron que eran cuentos de fantasmas para asustar a los niños. Los gigantes no existen, decían. La ciencia moderna estaba de acuerdo con ellos. Pero en 1911, la risa se detuvo. Un grupo de mineros que buscaba guano dinamitó la entrada de esa cueva prohibida. Y lo que encontró bajo toneladas de excremento no fue solo polvo. Empezaron a sacar sandalias de tamaño imposible, cráneos humanos deformes. Y finalmente, esqueletos que medían más de 2,5 metros de altura, con mechones de pelo rojo todavía pegados al hueso. Hoy, vamos a abrir el expediente del Oveloc. Vamos a examinar las pruebas que separan el mito de la realidad y a hacernos la pregunta incómoda: ¿es posible que una raza distinta de humanos haya convivido con nosotros y que la hayamos exterminado? Escucha bien, los próximos minutos no son entretenimiento, son evidencia. Voy a entregarte los datos que cambiarán tu forma de ver la historia para siempre, y lo único que te pido a cambio de esa verdad es tu suscripción. Bienvenido a la madriguera del conejo. Para entender el final, primero debemos entender el principio. Y el principio no está en los libros de historia moderna, sino en la memoria viva de la tribu Paiute. Imagina la Nevada de hace 3,000 años. No es el desierto seco y árido que ves hoy en los mapas. En aquel entonces, esta región era un oasis, cubierta por el antiguo lago Laontan. Había agua, pantanos y vida. Los Paiute vivían en paz, hasta que llegaron ellos. Según la tradición oral, los Iteca no eran nativos de estas tierras. Llegaron navegando en barcos hechos de juncos y tule desde un lugar desconocido. Eran físicamente imponentes, altos, fuertes y crueles. Pero lo que más aterrorizaba a los Paiute no era su altura, era su hambre. No recolectaban bayas. No cultivaban la tierra. Cazaban hombres. Esta no es una simple leyenda de fogata. Tenemos un testimonio escrito. En 1883, Sarah Wenamaka, hija del jefe de la tribu Paiute, publicó un libro titulado La vida entre los Piutes. En esas páginas, ella no habla de monstruos mágicos. Ella describe una guerra histórica real. Ella escribió, y cito textualmente: mi pueblo luchó contra ellos durante años. Eran salvajes y comían a nuestros muertos. La guerra fue larga y sangrienta, y mi pueblo estaba a punto de ser exterminado. La situación era tan desesperada que sucedió algo insólito. Las tribus locales, que solían pelear entre ellas por territorio, tuvieron que firmar una tregua. Se unieron en una alianza masiva y desesperada con un solo objetivo: matar o morir. Fue una guerra de exterminio total. Los Paiute acorralaron a los gigantes, empujándolos poco a poco hacia el interior del desierto, ganando terreno metro a metro, hasta que los últimos sobrevivientes de los Iteca, golpeados y superados en número, se refugiaron en una cueva masiva. La misma cueva que hoy llamamos Loveloc. El ejército Paiute rodeó la entrada. No querían masacrarlos. Según la historia, los jefes tribales les gritaron que salieran. Les prometieron perdonarles la vida y dejarlos vivir en paz si dejaban de comer humanos y se integraban a las costumbres de la tierra. La respuesta de los gigantes fue una lluvia de flechas desde la oscuridad. Decidieron pelear hasta el final. Entonces, los Paiute tomaron una decisión final. Amontonaron toda la maleza seca, arbustos y ramas que pudieron encontrar frente a la boca de la cueva. Y le prendieron fuego. El humo negro y espeso llenó la caverna en cuestión de minutos. Los gigantes que intentaron salir corriendo a través de las llamas fueron abatidos por las flechas Paiute. Los que se quedaron dentro murieron asfixiados en la oscuridad. La raza de los gigantes rojos se extinguió en una sola tarde. La tribu selló la cueva con rocas y juró nunca volver a abrirla. Para ellos, el mal había sido derrotado. Y así permaneció la tumba, en silencio, hasta que la codicia del hombre moderno decidió abrirla de nuevo. Saltamos a 1911. El mundo ha cambiado.
Ya no hay guerras tribales con arcos y flechas, ahora hay industria. Y la industria tiene hambre de fertilizante. David Pugh y James Hart son dos mineros que no saben nada de leyendas indias, ni les importan. Solo saben una cosa, la cueva Lovelock está llena hasta el techo de guano de murciélago, que en esa época valía casi tanto como el oro. Contrataron una cuadrilla y empezaron a cavar. Es importante que entiendas esto, no eran arqueólogos con pinceles cuidando la historia. Eran saqueadores legales. Usaban picos, palas y dinamita. Durante meses, destruyeron estratos arqueológicos invaluables, sacando toneladas de excremento para venderlo por sacos. Pero a medida que bajaban y vaciaban la cueva, empezaron a salir cosas extrañas entre la basura. Primero fueron objetos cotidianos, pero de una calidad inquietante. Encontraron redes de pesca tan finas y bien tejidas como las modernas. Encontraron señuelos para patos hechos de juncos y plumas que parecían vivos. De hecho, hoy se consideran los señuelos más antiguos y perfectos del mundo. Pero los mineros no se detuvieron. Siguieron cavando. Y entonces, encontraron las sandalias. Detengámonos aquí un segundo. Una sandalia promedio de un hombre adulto moderno mide unos 25 a 30 centímetros. Las sandalias que sacaron del polvo de Lovelock medían 38 centímetros de largo. Hagamos la matemática simple. Para usar una sandalia de ese tamaño y poder caminar sin tropezar, el dueño tendría que medir, proporcionalmente, entre 2 metros 10 y 2 metros 40 de altura. Y no encontraron una sola sandalia perdida. Encontraron varias. Los mineros se miraron entre ellos en la oscuridad de la cueva. ¿Quién demonios vivía aquí? ¿Qué clase de ser humano necesita zapatos de casi 40 centímetros? Pero la respuesta definitiva llegó unos metros más abajo. Al fondo de la cueva, tuvieron que atravesar una capa gruesa y negra de ceniza quemada y carbón, la prueba física que confirmaba la historia del incendio provocado por los Paiutes siglos atrás. Y justo debajo de esa capa de ceniza, empezaron a aparecer los huesos. El informe oficial de lo que sucedió después es confuso, porque gran parte de la evidencia se perdió, se vendió o simplemente desapareció. Pero los reportes de los periódicos locales de la época y los diarios de los testigos son escalofriantes. Se desenterraron restos de unos 60 individuos en total. Algunos eran de tamaño normal, probablemente miembros de la tribu que murieron en el asedio. Pero otros desafiaban la biología humana tal como la conocemos. Se reportaron fémures tan largos y gruesos que, al colocarlos de pie al lado de la pierna de un minero adulto promedio, el hueso del gigante le llegaba casi a la cintura. Pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue el cabello. Muchos de los cráneos, preservados por el clima seco del desierto, todavía conservaban mechones de pelo pegados al cuero cabelludo. Y no era negro, como el de todas las tribus nativas de América del Norte en esa época. Era rojo. Un rojo cobrizo intenso y brillante. Aquí es donde la ciencia oficial intenta intervenir y cerrar el caso. Los arqueólogos modernos dicen, esperen un momento. El pelo negro puede volverse rojizo con el paso de los siglos debido a la oxidación y a las condiciones químicas del suelo. Y eso es cierto. Sucede con momias en Egipto y en Perú. Pero los Paiutes se ríen de esta explicación. Ellos plantean una coincidencia imposible. Sus leyendas, transmitidas durante milenios, no decían que los huesos se volverían rojos. Decían que ellos eran pelirrojos cuando estaban vivos, hace 3000 años. ¿Qué probabilidades hay de que la química del suelo cambie el color del pelo de un cadáver exactamente al mismo tono específico que describe la leyenda de sus enemigos mortales? Es demasiada coincidencia. Además, no era solo una cuestión de altura o color de pelo. Era la morfología. Eran distintos. Uno de los hallazgos más documentados y perturbadores fue una mandíbula humana. Según los registros, uno de los mineros tomó una de estas mandíbulas antiguas del suelo. Para probar su tamaño, intentó ponérsela sobre su propia cara, como si fuera una máscara. Y lo logró. La mandíbula del gigante era tan masiva que encajaba perfectamente por fuera de la mandíbula del minero, sin tocarla. Podía meter su cara entera dentro de la mordida del gigante. Eso no es oxidación. Eso no es un efecto del suelo. Eso es una estructura ósea diseñada para un ser humano de proporciones que no deberían existir. Y ahora llegamos a la parte que te hará dudar de los libros de texto que leíste en la escuela.
Si encontraron esqueletos de 2,5 metros, con pelo rojo y mandíbulas gigantes, ¿dónde están? ¿Por qué no están en la portada de National Geographic? ¿Por qué no los vemos en los museos de historia natural? Según los registros locales de Nevada, se enviaron varias cajas con los mejores especímenes óseos al prestigioso Instituto Smithsonian en Washington, D.C. y otras muestras a museos locales. La gente de la época esperaba que, en cuestión de semanas, se anunciara el descubrimiento antropológico del siglo, probada la existencia de una nueva raza humana en América. Pero sucedió exactamente lo contrario. Silencio. Silencio absoluto. Años después, cuando investigadores independientes preguntaron por el paradero de los huesos del Oblok, la respuesta institucional fue siempre vaga y frustrante: se perdieron en el traslado. No tenemos registro de entrada de esos objetos, o la más común, eran simplemente huesos de tamaño normal deformados por la artritis o el gigantismo patológico. Pero esta no es una historia aislada de una cueva perdida en Nevada. Es un patrón. Si buscas en los archivos de periódicos de Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del XX, encontrarás cientos de recortes, desde el New York Times hasta diarios locales, anunciando hallazgos de esqueletos gigantes en túmulos funerarios del Medio Oeste y cuevas de California. Y en casi todos los casos, la historia termina igual: el Smithsonian interviene para estudiar los restos, se lleva los huesos, y nunca más se vuelve a saber de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo para ocultar algo así? La teoría principal es que aceptar la existencia de una raza de gigantes, posiblemente venida de otro continente miles de años antes de Colón, destruiría por completo la narrativa oficial de la evolución y la migración humana en América. Si estos seres existieron, la historia que nos han contado es mentira. Aceptar los huesos del Oblok obligaría a la academia a reescribir la historia desde cero. Y a las instituciones no les gusta reescribir sus propios libros. Hoy, en el pequeño Museo Humboldt en Winnemucca, Nevada, todavía guardan algunos de los cráneos encontrados en la cueva. Dicen que son los normales. Pero incluso esos cráneos, escondidos en vitrinas o almacenes, tienen una estructura que sigue inquietando a quien los mira fijamente. Los huesos gigantes desaparecieron, pero las preguntas siguen ahí. Pero la cueva Oblok guardaba un secreto más, uno que no pudieron esconder tan fácilmente porque no eran huesos humanos. Entre los artefactos recuperados, los excavadores encontraron un objeto circular de piedra, tallado con una precisión matemática que no encaja con la época. Era un disco de piedra con muescas talladas meticulosamente en el borde exterior y en el interior. Al contarlas, los investigadores se quedaron helados. Tenía exactamente 365 muescas en el exterior y 52 en el interior. Un calendario. Un calendario solar perfecto de 365 días. Esto es, según la historia oficial, imposible. Se supone que las tribus nómadas de la zona en aquella época eran cazadores-recolectores básicos, sin escritura y sin conocimientos astronómicos avanzados. ¿Cómo sabían que el año solar tiene 365 días exactos? ¿Quién les enseñó matemáticas complejas? O la pregunta más inquietante: ¿a quién le robaron ese conocimiento? Si los Iteca eran reales, este objeto prueba que no eran simples bestias salvajes sedientas de sangre. Tenían navegación, tenían tecnología textil superior y tenían astronomía. Eran una civilización completa que fue borrada del mapa. Y recientemente, la ciencia moderna ha lanzado la última bomba, el ADN. Aunque las instituciones oficiales se niegan a realizar pruebas públicas a los restos polémicos, se han filtrado resultados de pruebas privadas realizadas a momias encontradas en la misma región de la Gran Cuenca de Nevada. Los resultados preliminares han mostrado haplogrupos de ADN que no coinciden con la genética típica de las tribus nativas americanas que cruzaron el estrecho de Bering desde Asia. Estos marcadores genéticos apuntan a orígenes mucho más lejanos y prohibidos, marcadores que se encuentran comúnmente en Europa del Este y Oriente Medio. Esto validaría la parte más loca de la leyenda Paiute, que estos gigantes vinieron del mar en barcos, cruzando el océano miles de años antes de que Cristóbal Colón siquiera naciera. La piedra y la sangre no mienten. Alguien más estuvo aquí antes que nosotros. Hoy, la cueva Oblok es un sitio arqueológico protegido, una atracción turística en medio de la nada. Si vas ahora, la encontrarás vacía. Ya no queda guano. Ya no quedan sandalias. Y, por supuesto, ya no quedan gigantes.
Todo ha sido barrido, limpiado, catalogado y encerrado en cajas de madera a miles de kilómetros de allí. Sin embargo, si te paras en el desierto y hablas con los ancianos de la tribu Paiute, ellos no necesitan ver informes de ADN ni esperar a que el Smithsonian les devuelva lo que se llevó. Ellos saben la verdad. Sus abuelos les contaron la historia del fuego. Sus abuelos les contaron sobre el humo negro que salía de la boca de la cueva. Y sus abuelos les contaron sobre los gritos de una raza olvidada muriendo en la oscuridad. La ciencia oficial puede decirnos que es pareidolia. Pueden decirnos que el pelo rojo es oxidación. Pueden decirnos que los gigantes son solo mitos para explicar el mundo. Pero hay dos hechos simples que ningún arqueólogo puede borrar de la historia. 1. Encontraron sandalias de casi 40 centímetros, diseñadas para pies que no existen hoy. Y 2. La leyenda decía que había gigantes pelirrojos en la cueva, y la cueva entregó gigantes pelirrojos. A veces, las leyendas no son cuentos de hadas. A veces, son advertencias de un pasado que no queremos recordar. Y tal vez, solo tal vez, la historia de la humanidad es mucho más extraña, violenta y misteriosa de lo que nos atrevemos a admitir. Si este video te hizo dudar aunque sea un segundo de la historia oficial, mi trabajo aquí ha terminado. Hasta la próxima.